Buenas noches, mi nombre es Adi Chaban, soy psicóloga de niños y adolescentes, soy coach personal y empresarial y soy terapeuta cognitivo-conductual. Actualmente me dedico a la clínica y, doy pláticas y doy talleres tanto a padres de familia como a los chavos. Y en esta ocasión, primero que nada, quiero agradecerle al Centro Deportivo Israelita, porque vamos a tener un programa una vez al mes, el primer jueves del mes, a esta hora, a las 8:30 de la noche, en donde vamos a hablar sobre qué es el coaching. El programa se va a llamar Coaching Emocional y van a haber grandes sorpresas porque voy a estar invitando a ciertas personas que son coaches y van a estar hablando sobre cómo trabajar con niños, sobre cómo enseñar a los niños a ahorrar. Vamos a estar hablando de muchos temas que tienen que ver justo con el coaching. Pero me pasa que mucha gente me dice, pero Adi, a ver, tú eres psicóloga, tú eres coach, ¿cómo sabemos cuándo ir al psicólogo o cuándo ir al coach? Porque de pronto se vuelve como confuso. Uno dice, ok, necesito trabajar ciertas cosas, ¿cómo sé si tengo que ir al psicólogo o tengo que ir al coach? Y yo quisiera en esta primera sesión, en este primer programa, explicarles las diferencias, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo? El coach también trabaja las emociones, pero eso no lo trabaja el psicólogo. Y la realidad es que la combinación perfecta sería que un psicólogo también sea coach cuando trabajamos las emociones. Podemos encontrar coach de bienestar, coach de salud, coach nutrimental, etcétera. Hay muchos coaches, porque cuando hablamos de coaching emocional, de lo que sería esta parte de coaching ontológico, que es mucho buscar y ayudarle a las personas a llegar a los resultados que desean a nivel personal y profesional. Pero sí quiero explicarles las grandes diferencias, porque esto se ha vuelto como muy confuso y mucha gente me dice, la verdad, Adi, no sé de qué se trata. Entonces, obviamente, si nosotros vemos las grandes diferencias, la psicología como tal es una ciencia, ¿ok? Y estudia todo lo que tiene que ver con los procesos mentales, entender qué pasa en nuestra mente, por qué nos comportamos de cierta manera, por qué actuamos de cierta manera. Y nos ayuda mucho a entendernos a nivel cognitivo, que es la parte intelectual, cómo sentimos las emociones y a nivel conductual, por qué nos comportamos de cierta manera. La realidad es que el coaching como tal no es una ciencia, pero el coaching sí nos puede ayudar en ciertas cosas. Pero también la gran diferencia es que, así como la psicología es una ciencia, en la psicología podemos medir las cosas, son cosas observables. Podemos tener hipótesis, podemos entender algo que evidentemente en el coaching no se puede. Pero si alguien me pregunta y me dice, ok, Adi, eres psicóloga y eres coach, ¿qué es un coach? Bueno, entonces el coach es esta persona que nos va a ayudar, que nos va a guiar a través de ciertas acciones que la persona, el coachee o el paciente, lo va a ir haciendo. El coach nos va a ayudar a descubrir ciertos objetivos, ciertas metas que queremos alcanzar en nuestra vida. ¿Pero cómo? A través de ciertas acciones que vamos a hacer. El coaching no tiene nada que ver con psicología. Sí es cierto que hay muchas personas que somos psicólogos y nos dedicamos al coaching, pero como tal no tiene nada que ver con la psicología. No estudia la mente, no estudia los trastornos, no trata gente con depresión o trastornos alimenticios o adicciones. Esto es bien importante. Estos ciertos trastornos los trata un psicólogo, no un coach, ¿ok? Pero si yo quisiera entender más a profundidad cuál es la diferencia, entonces podríamos decir que un coach no va a analizar nuestro pasado, sino el coach se va a centrar en el presente y en el futuro. El coaching no es terapia, tiene ciertas sesiones limitadas. ¿Qué quiere decir? Que en una terapia uno puede estar 8 meses, 1 año o hasta más de 1 año, y el coaching como tal son ciertas sesiones. Por eso es importante entender que un trastorno mental no lo va a ver un coach, pero sí lo va a ver un psicólogo. ¿Qué va a hacer el coach? Esto es bien importante. En el coaching todo es más flexible.
¿Qué quiere decir eso? El coach va a poder ayudarnos a romper todas estas creencias, todos estos esquemas que tenemos, y el coaching nos va a ayudar a trabajar en nuestro bienestar personal y profesional. Entonces, otra vez, si yo tengo, vamos a decir, depresión, voy a ir con el psicólogo, pero no voy a ir con el coach. Si yo quiero llegar a ciertas metas, objetivos en mi vida, iré directamente con un coach porque me ayudará a hacer ciertas acciones, pero no voy a ir con el psicólogo porque el psicólogo no me va a guiar. El psicólogo me va a escuchar, me va a analizar, pero el coach me va a cuestionar, me va a preguntar y me va a ayudar a generarme esta motivación que estoy buscando para lograr mis objetivos en mi vida. El coaching es importante, nos lleva y nos orienta a la acción. Por ejemplo, en la psicología no llevamos a la persona a la acción, al contrario, ayudamos a la persona que se analice y que se conozca a profundidad. El coach no busca esto. El coach lo que busca es acciones, realizar todo el tiempo que la persona haga acciones. Entonces, ¿cómo sé si la terapia es una opción? Bueno, la terapia va a ser una opción cuando yo me doy cuenta que durante mucho tiempo, en un tiempo muy prolongado, tengo tristeza, tengo depresión o tengo ansiedad. La psicología me va a ayudar y voy a entender que tengo que ir a terapia cuando estoy medicado. A la vez tengo que estar en una terapia. Eso es solo con un psicólogo. Cuando tengo un trastorno alimenticio, cuando tengo una adicción, o cuando estoy teniendo conductas que ya me están haciendo daño o que a las personas que me rodean, a mi pareja, a mis papás, a mis hijos, también les están haciendo daño. Esos son los casos que voy a ir a terapia y no a coaching. Y los casos que voy a ir a coaching es cuando quiero mejorar mi vida, cuando decido alcanzar ciertos objetivos específicos, cuando de pronto hay ciertas cosas que le limitan mis sueños, cuando tengo problemas de comunicación, cuando mi comunicación no está siendo asertiva, o de pronto estoy teniendo problemas o dificultades en mis relaciones laborales o en mis relaciones de pareja, etc. Sí es muy importante saber que el coaching me va a guiar. El coach va a caminar conmigo, juntos vamos a pensar cuáles son las acciones que voy a hacer para llegar a ciertos objetivos. Como les dije, no es para tratar trastornos alimenticios, ni depresiones, ni ansiedades, ni duelos, pero sí me va a ayudar el coaching a llegar a ciertos objetivos. Y, por ejemplo, si ustedes me dicen cuáles son los objetivos, tengo personas que llegan a mi consultorio y me dicen, Adi, tengo ganas de hacer un proyecto en mi vida y me cuesta mucho trabajo hacer ese proyecto. Adi, ¿me puedes ayudar? Entonces vamos haciendo ciertas acciones. Ahora, ¿cuál es la parte buena de las acciones? Que si yo realizo acciones y esas acciones no me ayudan, no me sirven, yo puedo estar continuamente cambiando las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no por el hecho que hay ciertas acciones que a mí me sirven, quiere decir que a la otra persona le ayudan estas acciones. Aquí es como un programa personalizado, coaching. Quiere decir que yo con mi coach voy a estar trabajando de la mano y voy a ver qué cosas me sirven, qué estrategias me sirven, qué acciones me generan una ganancia. Y si las acciones no sirven, constantemente las puedo modificar, las puedo cambiar. Por eso es importante entender que a cada uno de nosotros hay ciertas acciones que nos ayudan, que nos benefician, pero a otras personas no. Pero entonces la pregunta sería, bueno, Adi, ¿por qué el programa se llama coaching emocional? Porque vamos a estar hablando de diferentes cosas, de diferentes situaciones que sí tienen que ver con nuestras emociones. Pero para eso, yo quiero explicarles qué son las emociones, porque las emociones es un tema que constantemente las oímos, nos dicen desde niños que estamos rodeados de emociones, pero la verdad es que nunca nos explican qué son las emociones. A veces cuando tenemos hijos, nos cuesta mucho trabajo explicarles. Por ejemplo, a veces cuando los niños son chicos y tienen 5 años o 4, nos dicen, es que tengo algo, pero no sé qué es. O de pronto el niño está llore y llore y no sabe explicarle a la mamá si está enojado, si está frustrado, si está estresado. Y esto es mucho también para ayudarle a los papás a que este coaching emocional, que sepamos cómo explicarle a los niños
¿qué son las emociones? Cuando un niño me hace berrinche, en vez de como mamá enojarme por ese berrinche, entender que el niño me está tratando de explicar algo. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que están, no sé, de pronto en un centro comercial o en la casa y el niño se tira en el piso y hace berrinche porque en ese momento quiere que sus papás le compren ciertas cosas. Y yo siempre le digo a los papás, eso es solo la punta. Ese berrinche que el niño llora porque quiere cierto juguete y no lo tiene es solo esa puntita. Pero la realidad es que si analizamos, el niño nos está tratando de decir algo, o que está frustrado, o está enojado, o se siente solo. Y la realidad es que no sabe utilizar las palabras. Y su manera de describir lo que siente es a través del llanto, a través del enojo, a través del berrinche. Aún teniendo hijos adolescentes, pensamos, el adolescente lo va a poder verbalizar. Y la realidad es que también tenemos adolescentes que les cuesta mucho trabajo decir lo que sienten. De pronto, ahorita que estamos en la cuarentena, vemos adolescentes que se pasan todo el día encerrados en su cuarto, no quieren convivir con sus papás o con hermanos, o todo el tiempo están en las redes sociales y suben fotos y ven videos de TikTok y no quieren hablar con nosotros como papás. No logramos entender qué es lo que le pasa a nuestros hijos. Tratamos de tener este vínculo afectivo, tratamos de tener este canal de comunicación y no lo logramos. ¿Y por qué menciono esto? Porque tengo muchos papás de niños chicos, de adolescentes, hasta los mismos adultos que me dicen, Adi, me cuesta trabajo decir lo que siento, a veces no sé cómo expresar esto, trato de entender a mi hijo adolescente y no me deja o no quiere convivir conmigo o está enojado. Entonces, quiero un poquito explicarles qué son las emociones, porque en el momento que nosotros como adultos entendamos qué es, va a ser mucho más fácil que le ayudemos a nuestros hijos a gestionar las emociones. Y esto viene mucho y tiene que ver con este programa, porque esto, el coaching emocional, es que ayudarles a darles a ustedes estrategias y herramientas para que ustedes sepan cómo trabajar con sus hijos. Y cuando deciden pedir una ayuda profesional, cuestionarse y decir, ok, necesito un psicólogo o necesito un coach, o realmente mi hijo es quien lo necesita, o tal vez yo como papá necesito coaching para padres, tal vez yo como papá lo que necesito es asesoría. Entonces, si hablamos qué es una emoción, es algo que todos lo sentimos. Desde que nacemos, estamos acompañados día a día con estas emociones. Conforme vamos aprendiendo más de las emociones, vamos a poder ponerles palabras, vamos a poder expresar de una manera sana, vamos a poder gestionar nuestras emociones. A veces pasa que muchos chavos, hasta en la universidad o de adultos, se enojan. Y entonces se enojan y gritan, o se enojan, avientan cosas, o se enojan y se encierran en su cuarto. Y eso quiere decir que no están gestionando correctamente las emociones. Y esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, que ahorita más adelante voy a explicar qué es. Pero las emociones vienen acompañadas de pensamientos, de actitudes, de creencias. Una de las cosas que hacemos en el coaching es romper estas creencias. Hay muchas cosas que conforme vamos creciendo y dependiendo de la familia a la que pertenecemos o a la escuela a la que vamos o con las personas con las que nos juntamos, tenemos ciertas creencias. Son estas ciertas ideas que nos acompañan durante la vida. Y en el coaching lo que hacemos es romper estas creencias, porque a veces tenemos creencias que nos lastiman, que nos duelen, que no nos dejan avanzar. Y es justo lo que hacemos en el coaching, romper estas ideas que crecimos con ellas, porque nuestros papás así nos enseñaron y nuestros maestros, y cuando somos adultos nos lastiman. Por ejemplo, a veces la manera en cómo nos vestimos, la manera en cómo hablamos, ciertas profesiones que ejercemos. Y tenemos estas etiquetas, estas ideas, estas creencias que a veces no son verídicas, pero simplemente las tenemos porque con esas crecemos. Y lo que pasa es que estas creencias y pensamientos y actitudes nos empiezan a dar valor ante ciertas situaciones. Y es ahí cuando empezamos a trabajar a través del coaching para cambiar estos valores y modificarlos. Y lo importante es buscar este bienestar, es el decir, estoy bien, estoy generando en mi vida estas ciertas acciones para estar bien.
Pero bueno, tenemos que entender cuáles son estas emociones básicas, porque existen 6 emociones básicas. Como sabemos, hay muchas emociones, pero en la vida tenemos 6 emociones básicas que a través de ellas van surgiendo otras emociones. Entonces, estas emociones básicas son emociones puras que las podemos encontrar en nuestros hijos chicos o hasta en nuestros hijos adolescentes, o que nosotros a veces los tenemos como adultos y no sabemos qué hacer con estas emociones. Entonces, la primera es el miedo. El miedo es esta anticipación que va a venir una amenaza o que hay un peligro. A veces le decimos a nuestros hijos, no tengas miedo, no pasa nada. El miedo puede ser tanto favorable como desfavorable. A mí me gusta, cuando explico las emociones, que las emociones no son buenas o malas. Simplemente existen, son y las tenemos. Y tenemos que saber cómo utilizarlas de una manera favorable en nuestra vida. Eso es bien importante. Muchos papás me dicen, es que cuando mi hijo está feliz es una emoción favorable, pero cuando mi hijo está triste o enojado es una emoción negativa. No hay positivo o negativo, simplemente son emociones que tenemos que trabajar con las emociones. Entonces, sí es cierto que a nuestros hijos le decimos, no, no tengas miedo, no pasa nada, te puedes dormir en tu cuarto a oscuras o no pasa nada si vas a esta fiesta. Pero también el miedo nos ayuda a anticiparnos a ciertas amenazas. Que si voy caminando en la calle y siento miedo, sé que me tengo que apurar o subirme a mi coche o caminar más rápido porque tengo miedo de algo. Entonces, el miedo me ayuda a apurarme, a alejarme de algo que me amenaza o de algo que me genera peligro. La segunda emoción básica es la sorpresa. Es ese asombro ante ciertas cosas o el desconcierto a ciertas cosas. Es esto de decir, ¿qué va a pasar? Sé que algo pasa, pero no tengo con claridad. Ahora, no sé si se han dado cuenta, a mí esto me encanta, los niños. ¿Han visto cómo los niños se asombran de todo? Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, pero uno de mis hijos tiene 2 años y medio. Cada vez que es luna llena, se emociona, me dice, mamá, mamá, la luna, las estrellas. O de pronto cuando camino con él y ve las flores, me dice la flor, la planta. Y esa parte de sorprenderse, de emocionarse, que a veces desafortunadamente como adultos lo perdemos. Vemos la luna, el sol, las estrellas, y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se asombraron por ciertas cosas? Es impresionante porque a mí esto sí me llama mucho la atención, como que a veces como adultos damos por hecho todo y hasta nuestros hijos adolescentes, sí, la luna, las estrellas, el lugar está bonito, el río, los animales, ya nada nos emociona. Y por eso me encantan los niños, porque de todo se emocionan. Yo aquí les quiero preguntar a ustedes como adultos, ¿en qué momento dejaron de asombrarse? ¿En qué momento dejaron de emocionarse de todo? ¿En qué momento dieron todo por hecho? Y eso es lo que pasa. Cuando damos todo por hecho, dejamos de emocionarnos, dejamos de asombrarnos. Y por eso les digo, esta es una emoción básica, porque lo tienen los niños. Los que están escuchando esta plática, y esta plática, bueno, va a quedar grabada y la pueden escuchar después. Los que tienen hijos chicos, fíjense en los niños, fíjense en los bebés cuando les enseñamos algo o les cantamos una canción o les enseñamos colores, cómo los bebés y los niños chiquitos se emocionan, todo les da alegría. Y yo aquí me pregunto es, ¿en qué momento dejamos de sorprendernos, dejamos de emocionarnos? Entonces ahí se los dejo como una tarea. Decir, ok, ¿cuándo fue la última vez que me asombró algo? ¿Cuándo fue la última vez que dije, wow, la planta, el animal, la luna, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Por qué doy todo por hecho? ¿Por qué ya nada me asombra? ¿Qué es lo que necesito en mi vida para que algo me asombre? La tercera emoción es el desagrado, es esta parte de disgusto, de asco, esta cosa que nos aleja, que decimos, esto no me gusta y me quiero alejar de esto, que esto también lo tenemos toda la vida, algo no me gusta, me da asco, me alejo, puede ser comida, puede ser un olor que estoy oliendo y que no me gusta, puedo llegar a un lugar y ese lugar tal vez me da asco, disgusto porque está sucio, entonces me alejo, ¿ok? Ciertas comidas, etcétera. La siguiente emoción es la ira, es el enojo, la irritabilidad, la rabia. Es ese enojo que a veces no lo puedo controlar, como los niños chiquitos que se tiran en el piso y hacen berrinche o pueden llorar durante 1 hora, 2 horas. Y yo aquí les pregunto,
¿Cuándo fue la última vez que se descontrolaron? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron tan enojados que gritaron o que se pelearon o que lastimaron a alguien y no pudieron calmarse? No pudieron gestionar correctamente sus emociones. Porque uno diría, claro, como adulto para mí es muy fácil. Cuando me enojo, doy una vuelta y me calmo. Y no es cierto. A veces nosotros como padres de familia, como adultos, no logramos contenernos, estamos enojados y parece que es un volcán el que explota y gritamos y nos peleamos y hasta dejamos de hablarle a las personas durante mucho tiempo. Y eso, justo eso es el reflejo de nuestros hijos, porque nuestros hijos se dan cuenta de eso. Acuérdense mucho cómo somos nosotros, cómo actuamos, cómo son nuestras emociones, cómo gestionamos nuestras emociones, así van a ser nuestros hijos. La siguiente es esta alegría, este sentimiento de bienestar y seguridad, que es una emoción que todos lo queremos sentir todo el tiempo. Sentirnos bien, sentirnos contentos, sentirnos seguros, sin importar a dónde vayamos y sin importar con quién estemos. Y la última es esta tristeza, esta pena, soledad, pesimismo. ¿Cuántas veces yo les pregunto, y esta es una pregunta, cuántas veces les ha pasado en esta cuarentena que ya llevamos casi un año encerrados y ha pasado muchas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que se han sentido tristes? Todos nos hemos sentido tristes. Estar encerrados tanto tiempo en la casa, sin poder ver a nuestros seres queridos, mucha gente ha perdido su trabajo o hay gente que ha perdido su vida. Nos hemos sentido tristes y la pregunta aquí que les hago como coaches, ¿qué has hecho tú con esta emoción? ¿Cómo has gestionado esta emoción? ¿Cómo pudiste sacarla de una manera sana? Porque estas emociones evidentemente las vamos a tener, no las podemos esconder, somos seres humanos, pero en estas emociones de miedo, sorpresa, desagrado, ira, alegría, tristeza, ¿qué hago yo con estas emociones? ¿Las escondo? ¿Las evito? ¿Las ignoro? ¿Hablo de ellas? ¿Me descontrolo cuando siento eso? ¿Me desquito con mis hijos cuando estoy enojada o preocupada porque llevamos en cuarentena tanto tiempo? Cuando veo a mi hijo adolescente que está gritando, que está irritable, que está descontrolado, ¿qué hago? ¿Lo castigo? ¿Le digo que se vaya a su cuarto? ¿O trato de entenderlo, trato de platicar con él, escucharlo, abrazarlo, abrir un canal de comunicación y ayudarlo a que esté bien? Y esto justo es este programa de decir, ok, ¿qué hago con estas emociones? Porque al final nosotros como adultos somos el reflejo de nuestros hijos. Si nosotros estamos frustrados, enojados, tristes, así estarán nuestros hijos, frustrados, enojados, tristes. Si mi hijo hace berrinche y en vez de escucharlo, abrazarlo, le grito, lo castigo, lo amenazo, lo único que va a pasar es que mi hijo se va a volver más enojón y va a llorar más. Y se va a angustiar más porque me está tratando de decir algo y no lo estoy sabiendo escuchar. Entonces, si me preguntan cuál sería la función de las emociones, porque les dije, estas 6 emociones tienen una función y tenemos que aprender esta función para poder entender qué hacer con estas emociones cuando las sentimos y qué hacer con mis hijos cuando sienten estas emociones. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a sentirnos protegidos. La sorpresa nos ayuda a enfrentarnos a nuevas situaciones que sentimos que hay una incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar con esta situación. El desagrado nos aleja de algo que no nos gusta. La ira nos introduce ciertas cosas a la destrucción y es alejarnos y decir, ok, estoy enojado, ¿qué hago con esto? La alegría nos hace recordar, volver a vivir, volver a experimentar todas estas cosas que nos alegran. Y la tristeza nos motiva a una nueva integración. ¿Y por qué les hablo de la tristeza? No saben cuánta gente en esta cuarentena me ha hablado y me ha dicho, Adi, necesito hablar contigo, Adi, necesito asesoría, Adi, no sé qué voy a hacer, Adi, no tengo ganas de levantarme en la mañana, Adi, estoy desmotivado, Adi, todo el día estoy triste. Y yo aquí los invito, en vez de estar triste y decir, chin, estoy triste, no sé qué hacer con esto, es decir, ok, tengo esta tristeza, tengo esta angustia, tengo esta preocupación, perfecto. ¿Qué hago con eso? ¿Cuáles son las acciones que voy a poner en práctica para poder gestionar mi tristeza? Y en vez de que la tristeza me detenga o me paralice, que yo pueda hacer nuevas cosas. Como dijimos, una nueva integración, poder buscar nuevos proyectos, poder innovar, poder ser creativa.
ok, estoy enojada, en vez de pelearme con todo el mundo y dejarles de hablar, ¿qué hago con este enojo? ¿Cómo puedo usar este enojo a mi favor para estar bien? Por eso es importante que entendamos estas emociones, porque las emociones, y otra vez se los digo, no hay buenas y malas, no hay positivas y negativas, simplemente son emociones que tenemos que aprender a gestionarlas, a trabajar con ellas. Y me gustaría platicarles sobre se ha hablado mucho y se habla en las escuelas sobre la inteligencia emocional. De hecho, hoy en día todos los maestros se capacitan, los niños constantemente hablamos de la inteligencia emocional, pero esta inteligencia emocional sería poder entender de forma adecuada las emociones, es poder verme de una manera objetiva, poder comprender lo que sienten y piensan las demás personas. Quiere decir poder tener empatía con las demás personas, aprender a tener tolerancia a la frustración y enseñarle a mis hijos a tener tolerancia a la frustración, a saber dar, pero recibir también. Y lo importante es trabajar con mi autoestima, es valorarme como soy, aprender que tengo cualidades y también tengo áreas de fortaleza y esas áreas las puedo trabajar a través del coaching. Entonces, aquí un poco lo que les quiero enseñar con esto es que el coaching emocional, lo que nos va a ayudar son a 4 cosas. La primera es evaluarnos, entender cómo estoy, cómo me siento, poder yo identificar mis emociones, poder decir, ok, me siento así o me siento así por esta situación o por esta persona, o por ejemplo, puedo decir, no me fue bien en el trabajo y me siento así, o estoy en una relación donde considero que es tóxica, o estoy teniendo dificultad con mi hijo adolescente, es poder identificar cuál es el origen de mis emociones. La segunda es tomar en cuenta mis emociones y empezar a tomar decisiones, es empezar a moverme, no quedarme en mi zona de confort de las emociones, al contrario, es decir, ok, tengo esta emoción, ¿qué hago con ella? ¿La puedo aprovechar a mi favor o puedo ser víctima de la situación? Y esto es algo muy importante que hablamos de coaching. ¿Puedo ser víctima de la situación o puedo decir, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Qué me está enseñando esta situación? En coaching, una de las preguntas que siempre hacemos es el ¿para qué? ¿Para qué de la situación? ¿Para qué de la emoción? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesito? Eso es bien importante, es entender, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Ahorita estoy en una relación y siento que la relación es tóxica. Ok, ¿qué voy a hacer con esta relación? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer? Por ejemplo, tengo a mi hijo adolescente y no estoy teniendo un canal de comunicación con él asertivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las acciones que voy a poner en práctica para abrir este canal de comunicación para que mi hijo adolescente confíe en mí? Y si mi hijo adolescente tiene alguna problemática, que se acerque a mí, que yo sea su apoyo y su soporte. O, por ejemplo, estoy teniendo problemas en el trabajo, no me estoy sabiendo comunicar correctamente con mi jefe. Ok, ¿qué acciones voy a hacer para tener una mejor comunicación con mi jefe, con mis colegas, con mis papás, con mis hijos, con mis alumnos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategia tengo que poner en práctica? La tercera es el comprensión, es entender, no etiquetar las emociones, como no poner buenas y malas, que eso es lo que le dije, no hay que poner positivas o negativas, simplemente reconocer, aceptar, ahorita estoy enojada, ahorita estoy feliz, o ahorita estoy triste por esta situación, pero esta situación la puedo cambiar. Esto es muy importante porque en coaching decimos, las situaciones se pueden cambiar, no por el hecho que vivo cierta situación, vamos a decir que vivo una situación fuerte de pareja o una situación económica o una situación con mis hijos, no quiere decir que esa situación tiene que seguir siempre. ¿Qué quiere decir? Que estas situaciones las podemos cambiar. ¿Cómo? Romper creencias y hacer acciones. Y la última es, evidentemente, regularme a nivel emocional, es moderar estas emociones que considero negativas, como la tristeza, el enojo, e intensificar las positivas, la alegría, el asombro, la felicidad, etc. Entonces, esto es un poco, es ir trabajando en este programa que nos vamos a ver una vez al mes, vamos a ir trabajando con las emociones y vamos a ir platicando de diferentes situaciones que a todos nos pasan,
que nos angustia, que nos preocupa y que a veces nos sentimos completamente solos. A veces cuando estamos tristes, estamos enojados, angustiados, etcétera, pensamos que estas emociones solo yo las vivo, que solo yo las tengo. Y aquí lo que yo los quiero invitar a este programa, y evidentemente ahorita me pueden contactar en Facebook, me pueden encontrar en Instagram como Adit Saban, me pueden escribir un correo a coach.aditsaban@gmail.com. Y aquí es importante decir, ok, si yo tengo una situación y no sé qué hacer, no tengo las herramientas, no tengo las estrategias, me siento solo porque pienso que solo yo lo estoy viviendo, yo los invito, escríbanme, compártanme sus historias y vamos a irlas trabajando. También voy a tratar de invitar, porque ahí sí hay varias sorpresas, vamos a invitar a gente que también es coach, que tiene especialidad en otras cosas, para que con su experiencia nos vaya platicando. Entonces, prácticamente este es el objetivo del programa. Por favor, si tienen dudas, ¿qué hacer con mis emociones? ¿O qué hacer cuando a mis hijos les pasa esto? ¿O qué hacer cuando veo que mi hijo hace berrinches y yo estoy enojada y estoy de malas y no sé qué hacer y grito y me pongo de malas? Pueden aquí escribirme o pueden escribir al correo y con mucho gusto lo podemos platicar. Y en estos programas, una vez al mes, les voy a enseñar cómo ir rompiendo estas creencias, cómo empezar a ver las cosas de otra manera. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos haber dos personas ante una situación. Uno puede decir, ok, voy a crecer con esta situación está en mi vida para aprender, y otra persona puede ver la situación y deprimirse y estar triste. Entonces, eso es muy importante. En el coaching decimos, cada quien observa la situación de otra manera completamente. Y eso es lo que vamos a estar viendo acá. Cómo observamos, cómo rompemos creencias, cómo a veces enjuiciamos o etiquetamos ciertas personas y ciertas cosas y no está bien. Cómo a veces por nuestras creencias nos hacemos daño, nos lastimamos o lastimamos a los demás. Entonces los invito, si tienen preguntas, si tienen algún tema en específico que les gustaría que hablemos, si hay algún tema que les preocupa, los invito, me pueden buscar en Facebook o aquí en la plática que la van a ver pueden escribir sus dudas o en las demás redes sociales o escribirme un correo y con mucho gusto vamos a ir trabajando todos esos puntos que nos preocupan, pero que sí nos hacen la diferencia entre el coaching y la psicología. Buenas noches y que estén muy bien.